Bueno, a continuación va a intervenir Maite Martín Crespo Muro, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. El título de la tesis fue El movimiento de conservación de la naturaleza en España 1941-1982, una interpretación desde el modelo de proceso polítido de Deutsch Macadam. Fue técnica facultativa superior de organismos autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, con destino a la Dirección General de la Conservación de la Naturaleza. Fue jefa del Servicio de Vida Silvestre, Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente. Actualmente es jefa del área de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Dirección de Cooperación Sectorial y Multilateral de la ECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Asimismo, ha participado y realizado el seguimiento de negociaciones internacionales relacionadas con el Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. Forma parte del grupo de trabajo del Consejo de la Unión Europea sobre Asuntos Ambientales Internacionales de Biodiversidad. Es miembro del grupo de expertos en biodiversidad de la Comisión Europea, responsable de la Estrategia Comunitaria de Biodiversidad. Participa en el seguimiento de la aplicación de la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica y ostenta la Secretaría Permanente del Comité Español de la Unión Mundial para la Naturaleza. Cuando quieras, Maite, muchas gracias. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Y Inés, tengo que dar también las gracias por la presentación que has hecho, me parece interesantísima, porque es verdad que desde el ámbito de la cooperación normalmente tenemos el defecto de centrarnos en el mundo de los pobres, digamos, ¿no? Y de lo que aquí estamos llamando países del sur, etcétera. Pero es verdad que para trabajar en el sur, combatir la pobreza, sobre todo hay que centrar la atención en el norte. ¿En qué estamos haciendo en el norte? Efectivamente también utilizar el análisis de género en el norte, y las conclusiones son totalmente diferentes que si las utilizas en el sur. Y bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho. Mi intervención aquí, sobre todo, vais a ver que se refiere al ámbito de las políticas. Así que me encanta también que en la mesa esté representado ONGs, creo que también va a venir Raquel de IPADE, ¿no? Que tienen más experiencia en terreno. Yo soy funcionaria de la Administración del Estado y siempre he estado trabajando en el ámbito de las políticas. Me incorporé en la agencia hace 3 años porque se crea el departamento al que ahora pertenezco, es nuevo, y lo que quiere este departamento es aportar a la agencia un enfoque sectorial, de sector. En mi caso, es sector medioambiental. Así que tenemos también, igual que yo pertenezco al área de medio ambiente, que tengo que decir que soy yo sola, hay un área de género que por ahora está un poco mejor dotada que en mi caso. Y bueno, así tenemos eso, salud, género, medio ambiente, gobernabilidad, etc. Entonces, lo que estamos haciendo desde estas áreas es elaborar las políticas, los criterios, diseñar las herramientas, los indicadores, etc. para que en la gestión diaria de la agencia podemos hacer efectivamente un enfoque, trabajar con esos enfoques, ¿no? En mi caso el medio ambiente, y también en la presentación intentar contar qué es lo que se está haciendo también desde el área de género, ¿no? Para incorporar el enfoque de género. Bueno, es muy básica la presentación, una introducción sobre qué importancia tienen estos temas, qué hemos hecho hasta ahora y qué herramientas hemos diseñado. En cuanto al tema ambiental, bueno, hay un documento que si os interesa este asunto me parece que es muy importante, muy interesante, porque es la primera vez que se hace un análisis a nivel planetario de qué es lo que está pasando con los ecosistemas en el mundo. Y aunque bueno, faltan datos, la investigación tenía muchas dificultades por eso, porque era la primera vez que se hacía a nivel planetario, los resultados yo creo que además son incluso visibles a nuestra pequeña escala, ¿no? Se ha perdido en el último siglo, que es cuando realmente empieza el desastre ambiental. Hemos perdido el 40% de los bosques, el 35% de los manglares, el 50% de los humedales, y así podríamos estar hablando de todos los ecosistemas. O sea, estamos comiéndonos nuestros recursos naturales, que son a su vez los que nos dan de comer y los de beber y los que nos permiten respirar. Es como que estamos asistiendo a una especie de suicidio colectivo muy, muy loco. Bueno,
Dentro de la agenda de cooperación al desarrollo, sobre todo nos guiamos por los objetivos de desarrollo del milenio y hay dos específicos de medio ambiente y de género. El objetivo relacionado con medio ambiente es el objetivo de desarrollo del milenio número 7, que dice que hay que garantizar la sostenibilidad ambiental integrando el medio ambiente en todas las políticas sectoriales. Luego hay otra meta específica relacionada con el agua potable y el saneamiento y otra meta específica relacionada con el asunto de la habitabilidad, porque sabéis que hay una tendencia planetaria también a centrarnos en grandes urbes, ¿no? Y bueno, a nivel de marco jurídico internacional en el que nos movemos, pues yo creo que nuestras referencias fundamentales son sobre todo los convenios de Río, que son el de lucha contra el cambio climático, el de la diversidad biológica y el de lucha contra la desertificación. Y respecto al tema de género, pues lo ha dicho Inés también, si estamos trabajando en el mundo de los pobres, el 70% de esos pobres son mujeres y no es casualidad. Esas mujeres además representan 2/3 de todos los analfabetos del mundo, o sea que no tienen acceso diferenciado a la educación por ser mujeres. Casi nunca participan en la toma de decisiones sobre gestión de recursos ambientales por muchos factores relacionados precisamente con su condición de mujeres y sin embargo suelen ser las usuarias de estos recursos. Así que la mujer tiene una función fundamental en el manejo ambiental y el desarrollo. Y es clave entender bien en qué consiste esta relación con el medio ambiente para hacer políticas adecuadas que nos permitan conseguir los objetivos que nos hemos planteado. En la Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio es el objetivo número 3, el que hace referencia al género, y lo que dice es que de aquí al 2015 lo que hay que tratar es de promover la igualdad entre sexos y el empoderamiento de la mujer. O sea, que la mujer se sienta identificada con esta meta y darle recursos para lograr ese objetivo. Y bueno, hay múltiples conferencias y referencias internacionales que respaldan estos objetivos, ¿no? Ahí hay un listado de ellos. Algunos, así como flashes también, como información para que nos ponga en contexto sobre estas dos variables fundamentales del desarrollo. Están aquí, el 70%, pero vamos, podríamos haber escogido muchísimas. Por ejemplo, cuando venía en el autobús estaba leyendo que el 80% de la población en los campos de refugiados son mujeres y niños. Y bueno, así hay muchísimos datos, ¿no? Pero me parece quizás el más fácil de recordar, el más básico es eso, que el 70% de la población pobre es mujer. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tú haces una buena incorporación de género en los proyectos de lucha contra la pobreza, vas a ser más eficaz en la lucha contra la pobreza. Porque si no tienes en cuenta esa variable, tus proyectos van a fracasar prácticamente seguro. Además, entre otras cosas, vas a conseguir un factor clave, que es que las mujeres que participan o están afectadas por ese proyecto se sientan comprometidas con esas metas que tiene el proyecto, ¿no? Además, se supone que han tenido que identificar también ellas el proyecto. También por eso, cuando conseguimos incorporar la variable de género, es decir, la perspectiva de las mujeres en los proyectos de medio ambiente o de cualquier otro tipo, conseguimos evitar conflictos potenciales. Porque si no, llevamos a cabo ese proyecto y luego decimos, ay, es que no habíamos caído que las mujeres no cogen el coche sino que van andando, o que para las mujeres ir a por el agua representa una oportunidad de tiempo libre, etcétera, etcétera, un montón de cosas interesantes. Y bueno, la última referencia se refiere sobre todo a las infraestructuras de agua y saneamiento, en las que la ECID está trabajando con mucha intensidad últimamente, porque existe un instrumento nuevo, bueno, hasta el 2012 va a existir, que es el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento, que opera en América Latina y que tenía inicialmente 1.200 millones de euros, y donde se ha querido incorporar así, bastante aceleradamente, porque por el plazo de vigencia que tenía, la variable ambiental y la variable de género.
Y efectivamente, si tenemos en cuenta las demandas, las expectativas, la experiencia, el compromiso y el conocimiento que tienen tanto hombres como mujeres, porque géneros son hombres y mujeres, tenemos muchas más posibilidades de que esa instalación de saneamiento o de acceso al agua potable, en este caso, pueda ser verdaderamente bien utilizada y mantenida y sostenible. Bueno, en ambos casos, tanto en género como en medio ambiente, tenemos un reconocimiento en el Plan Director de la Cooperación Española vigente, que acaba en el 2012, un reconocimiento de su prioridad a nivel sectorial, o sea, como sector, y como prioridad horizontal. Es decir, que tanto los proyectos específicamente de géneros, que puede ser, por ejemplo, se me ocurre directamente el tema de la violencia, ¿no? De violencia doméstica. Eso sería un proyecto del sector género, como un proyecto donde se transversalice género, que puede ser de crecimiento económico, de energías renovables, de agua, etc. Los dos enfoques, el enfoque sectorial y el enfoque transversal, son prioritarios para la cooperación española, tanto medio ambiente como género. Se habla de eso, de que hay doble prioridad, ¿no? En el plan director se dice, en concreto cuando se habla de medio ambiente, que puesto que es prioritario transversalizar medio ambiente en todas las acciones de la cooperación española, hay que hacer una serie de cosas. Bueno, primero integrarlo, garantizar evaluaciones de impacto ambiental, contribuir a la gestión del capital natural, prever cambios en medio ambiente, asegurar la sostenibilidad. Pero lo que ocurre es que cuando se crea el departamento, vemos que la teoría, la formulación de qué es lo que queremos hacer está hecha, pero luego no están hechas las herramientas, ¿no? Las políticas que nos van a permitir hacer esto. Entonces, bueno, lo mismo ocurre con el género, hay una doble prioridad en el plan sectorial, como enfoque sectorial y como enfoque transversal. Y lo que hacemos cuando se crea este departamento es, primero, hacer un diagnóstico de qué es lo que hemos hecho hasta ahora en la cooperación española y especialmente en la agencia, en la ECID, donde trabajo, tanto en el ámbito de género como en el ámbito de medio ambiente. Las conclusiones son bastante parecidas, sobre todo en el ámbito de las carencias y de necesidades. Y entonces lo que tenemos son dos planes de actuación sectorial que son novedosos, no sé si trabajáis en el ámbito de la cooperación, pero bueno, están colgados en la página web de la agencia. Y en el caso del medio ambiente, pues las prioridades estratégicas sectoriales se engloban en estos tres tramos, digamos. El primero es sobre cambio climático, el segundo es conservación de ecosistemas y el tercero es habitabilidad, ¿no? Entonces, dentro de cada uno de esos bloques tenemos distintas líneas prioritarias. En cambio climático tenemos como prioridades fortalecimiento institucional, fomento de la diversidad agrícola y de la mejora de suelos, restauración hidrológico-forestal y sistemas de alerta temprana y energías renovables. Son medidas que nos ayudan tanto a adaptarnos al cambio climático como a mitigar el cambio climático. En el bloque de conservación de ecosistemas tenemos como prioridades la gestión de áreas protegidas y especies protegidas, la lucha contra la desertificación, la gestión forestal sostenible y el ecoturismo, y la valoración de servicios ambientales. Y en el ámbito de la habitabilidad tenemos como prioridad la mejora barrial y la gestión de residuos sólidos urbanos. Como veis, es un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, es que el medio ambiente tiene un ámbito muy amplio. Y luego el plan de actuación sectorial también dice que hay que trabajar internamente, fortaleciéndonos nosotros como institución también. Hay que hacer un trabajo muy grande, ya os he dicho que el área de medio ambiente es una persona. Y tenemos que aumentar la calidad de la ayuda, mejorar mucho más nuestra coherencia, gestionar mejor el conocimiento, hacer monitoreo y evaluación. Y una cosa que es prioritaria y de verdad que le estamos dedicando muchísimo tiempo, ahora os lo voy a demostrar, es hacer la transversalización del medio ambiente realmente en el resto de sectores. Porque es verdad que me encuentro muy a menudo con que la gente piensa que con esto de este discurso que se ha instalado de que la sostenibilidad son tres patas, que es un poco aberrante, parece que podemos hacer crecimiento económico y el medio ambiente lo podemos añadir más tarde, ¿no? O sea, vengo ahora, por ejemplo, de Vietnam, donde me enseñaron una granja de
de camarones, creo que la había financiado la cooperación japonesa. Bueno, igual no tenía que haber dicho el nombre, pero podíamos haber sido nosotros perfectamente. Estoy segura de que este caso existe en el caso español y seguramente en todas las cooperaciones. Y lo que habían conseguido era, sí, efectivamente, habían instalado la fábrica, probablemente habían creado empleo, pero habían contaminado, no sé para cuántos años, todas las aguas derivadas del proceso de fabricación. Por supuesto, afectando a todas las comunidades cuenca abajo, ¿no? Y el impacto económico que va a tener resolver esos problemas ambientales causados por ese proyecto de crecimiento económico van a ser, seguro, mucho mayores que los que se supone que aportó el proyecto en sí mismo. De hecho, a Vietnam le han cerrado las fronteras ahora mismo, no sé cuántos países, precisamente porque el camarón que exportan está contaminado. Y no solo el camarón, sino que a continuación van muchas más, porque tienen prácticamente todas sus aguas superficiales están contaminadas. Entonces, nosotros nos gusta más hablar de una visión de desarrollo de círculos concéntricos, donde siempre el medio ambiente es el círculo exterior donde desarrollas tus proyectos económicos y donde vives como sociedad, ¿no? O sea, entonces, tenemos una sociedad que desarrolla un modelo económico determinado, pero siempre en un entorno natural específico. Y nunca podemos saltarnos esos recursos naturales que tenemos. Tú no puedes desarrollar cualquier proyecto económico o cualquier proyecto de género o cualquier proyecto de gobernabilidad independientemente del ecosistema donde te estés moviendo. No es lo mismo un desierto que un bosque tropical. Pues esto es lo mismo, ¿no? En todos los casos siempre. Entonces, eso, más que 3 pilares del desarrollo sostenible, círculos concéntricos, y el medio ambiente siempre es nuestro contexto, donde nos tenemos que mover, ¿no? De hecho, los roles diferenciados de hombres y mujeres varían también dependiendo de los recursos naturales donde nos estemos moviendo. Y probablemente si hablamos de dónde las mujeres lo tienen más difícil, en términos de género, probablemente sean en ecosistemas áridos. Y también por el impacto que tiene el cambio climático, ¿no? Bien, bueno, pues en el ámbito de la transversalización estamos abordando el tema de la planificación, ahora os voy a explicar de qué manera, la valoración de los proyectos, la formación interna y la gestión interna también. Bien, el plan de actuación sectorial de género y desarrollo, que deriva también de un diagnóstico previo de qué es lo que habíamos hecho, se centra en estas líneas prioritarias. Ya veis que también es muy amplio: fomento de la participación política de las mujeres, lucha contra la violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, mujer y construcción de paz, derechos económicos y laborales, y tienen, igual que nosotros, un apartado como de tareas internas para hacer bien nuestro trabajo, que hace alusión a la debilidad institucional que tenemos como agencia. O sea, tenemos que fortalecernos, y también ellas están abordando, además de muchas veces lo hacemos de manera conjunta, la transversalización. O sea, intentamos incorporar en todas las convocatorias de proyectos, de convenios, etcétera, el medio ambiente y el género. Aquí, bueno, entraría ya creo que es la tercera parte de mi presentación sobre qué es lo que hemos hecho. Pues en la fase, primero lo que hicimos fue, después de tener el diagnóstico, el plan de actuación sectorial, decir, bien, la transversalización es una prioridad. La programación operativa es la manera en la que la agencia planifica sus acciones año a año. Entonces, hicimos unas listas de verificación. A veces en inglés nos suena más la palabra, un checklist, para, en cada uno de los sectores donde estamos trabajando, desarrollo rural, crecimiento económico, salud, educación, agua, saneamiento, medio ambiente y gobernabilidad, teníamos que abordar el medio ambiente. De manera que cuando alguno de nuestros compañeros, que están divididos en distintas partes de la estructura de la agencia, reciben un proyecto, bien sea de una ONG, de un organismo multilateral o de algún otro actor, tengan en cuenta una serie de variables ambientales, para saber si ese proyecto de crecimiento económico o de gobernabilidad, etcétera, está teniendo en cuenta de verdad el medio ambiente. Entonces, bueno, eso tenemos, las fichas resumen estas con las listas de verificación, las tenemos. Y de hecho, vamos, las hemos sacado de un manual de transversalización de la Unión Europea, que no sé si lo conocéis, pero es fácil de encontrar en Internet. Otra cosa que hicimos fue, como se iba a modificar la convocatoria de proyectos de ONGs y de convenios, pues
incluimos en esas bases de las convocatorias alusiones a los requisitos que tenían que tener los proyectos en términos de medio ambiente y de género. También hemos trabajado elaborando listados de valoración de criterios, para valorar los proyectos. Si os interesa también os lo puedo hacer llegar de alguna manera. En el Fondo de Agua y Saneamiento también había muchísimo dinero para gestionar, y realmente antes de tener el dinero no se había pensado en la estructura que iba a gestionar eso ni en la manera en que lo íbamos a hacer. Entonces, a posteriori elaboramos indicadores ambientales y de género para las acciones del Fondo del Agua, y de hecho, bueno, casi todo se ha hecho con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque os he dicho que las acciones del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento se llevan a cabo solo en América Latina y Caribe. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo está ayudando en la gestión de estos asuntos, y bueno, la verdad, ahí tenemos que decir que nosotros como agencia estamos, creo que, aportando mucho a este banco en términos de criterios, porque creemos que su nivel de partida era mucho más bajo que el nuestro. Entonces, bueno, ahí ha sido una colaboración muy fructífera la que hemos tenido, tanto el BID como el AICID, y próximamente, creo que la semana que viene, se celebra una reunión donde se va a trabajar a partir de un estudio cualitativo en estos 4 países, México, Chile, Perú y Bolivia, a partir del cual se va a sacar una guía metodológica para la incorporación de las 2 variables, medio ambiente y género. Luego también, no sé si estáis familiarizados con el ámbito de la cooperación, los marcos de asociación son al final los acuerdos a los que se llegan con cada uno de los países, o sea, España y el país donde se está cooperando, y se dice en un plazo de 4 años en qué vas a centrar tu trabajo. Pues la metodología para la elaboración de esos marcos de asociación tiene incorporado una metodología también para integrar medio ambiente y género, y ahí desde las 2 unidades pues estamos apoyando a la redacción de esos marcos, ¿no? Porque aunque a veces está hecha la metodología, la aplicación a veces es complicada para personas que no están familiarizadas con estos asuntos. Y luego también, como se están haciendo planes de actuación sectorial para otros sectores, por ejemplo, para crecimiento económico, para desarrollo rural, hemos trabajado con las otras unidades para integrar género y medio ambiente en sus sectores. En el ámbito del fortalecimiento institucional, la verdad es que trabajar solos es imposible y además es ineficaz, y creamos lo que llamábamos las mesas sectoriales, donde invitábamos a todos los actores de la cooperación, que estaban incluida la universidad, la administración, las ONGs, y la verdad es que las reuniones que hemos tenido han sido experiencias riquísimas, porque efectivamente cada uno incorpora una perspectiva diferente y muy complementaria, porque siempre el trabajo está enfocado a un mismo objetivo, el de todos. Y de hecho hay un grupo de trabajo específico sobre transversalización que se ha reunido solo una vez, porque también no nos da la vida, pero os digo, tampoco hay muchos grupos de trabajo, y la relevancia del tema se pone de manifiesto en la existencia de un grupo de trabajo, ¿no? Yo creo que siempre decimos que la próxima reunión de este grupo probablemente lo que vaya a abordar sea la adaptación al cambio climático, cómo desde las universidades, las ONGs, etcétera, se está abordando en los proyectos de cooperación la adaptación al cambio climático. Bueno, estamos también diseñando un curso de formación así como diferenciado para los distintos técnicos que tienen responsabilidades diferenciadas, para capacitarles en temas ambientales y para enseñarles a aplicar las herramientas que hemos desarrollado. Y luego nuestro sueño es hacer una gestión ambiental de la AICID, porque si vais a ver que no es nada coherente nuestro discurso con la gestión incluso del mismo edificio, ¿no? Están todas las luces encendidas todo el rato y toda la noche, me han dicho los guardias de seguridad. No se recicla, vamos, yo cuando llegué no había reciclaje de ningún tipo, y bueno, la alimentación que tenemos, muchísima carne, la carne es la clave. Y bueno, hay muchísimo por hacer, ¿no? Entonces, habíamos identificado que si abordábamos todos los temas ambientales desde el punto de vista de la gestión del propio edificio, nos iba a ser a lo mejor más fácil para la gente entender muchas cosas, ¿no? Porque siempre estaríamos hablando de cosas concretas que todo el mundo conoce, ¿no? No de abstracciones.
Y bueno, estos algunos ejemplos. Una de las maneras que tiene la EFIT de llegar a terreno es a través de los convenios con las ONGs, ¿no? Aparte de los proyectos que tienen un plazo más corto y tienen un presupuesto más limitado, los convenios hasta ahora, porque con la crisis esto también cambia, podías estar hasta creo que 3 años, incluso no sé si ya podías llegar a 4, y con un presupuesto bastante abultado para ejecutar. Entonces, en la convocatoria de convenios pues introdujimos, o sea, un mínimo de consideraciones ambientales para que fueran casi un requisito a la hora de ser concedidos estos dineros, ¿no? Y bueno, lo que pedimos es de manera muy burda, porque el nivel de partida es 0, o sea, muchas veces es que no había absolutamente nada, una alusión a los impactos ambientales que puede tener el proyecto que pretendes llevar, en términos de energía, ruido, vertido, residuos, uso de recursos naturales, de suelo, y luego las medidas protectoras, correctoras y compensatorias de los impactos negativos potenciales, ¿no? Y bueno, son cosas muy básicas, pero es que es verdad que te encuentras también con cosas muy increíbles, como desde, no sé, proyectos para instalar una cañería donde no existen recursos, donde no hay agua, o a nivel de políticas también, diseños de programas de seguridad alimentaria que no coinciden con los escenarios de cambio climático. No vas a tener las semillas que dices, o no vas a tener agua para el regadío que dices que vas a poner. En fin. Entonces, bueno, como conclusión, pues es un tema prioritario para la agencia. Yo creo que concentra casi más del 50% ahora mismo de mi tiempo y de mis compañeros de género también, transversalizar género y medio ambiente. Es un asunto bastante complicado, pero bueno, estamos avanzando. Y he traído, no suficientes, pero algunos de los folletos que hemos hecho, que cuando vi este plástico me puso de los nervios. Pero bueno, sobre agua, sobre género y sobre medio ambiente, donde hay un montón de herramientas de las que os estaba hablando aquí. Y bueno, quizás solo para volver al origen de la presentación, deciros que también es muy importante en la agencia, y yo creo que lo va a ser para este gobierno, un ámbito de la cooperación que es la educación para el desarrollo. No sé si habéis oído hablar de ella, pero en lo que se distingue del resto de acciones de la agencia es que el público de esas acciones es los ciudadanos españoles. O sea, esas acciones, que son sobre todo de difusión, educación, aunque hay también proyectos muy interesantes sobre consumo sostenible, por ejemplo, están dirigidos a la población española, para hacerle conscientes, entre otras cosas, de lo que contaba Inés, ¿no? De cómo el impacto de nuestras acciones determina la situación en los países donde luego queremos cooperar. Y es que efectivamente no podemos evitar determinadas consecuencias si no estamos abordando las causas, ¿no? de esos problemas. Y nada, así que muchísimas gracias por la oportunidad de haber podido explicar lo que hacemos y si he contribuido algo a la concienciación ambiental. Me han encantado las lámparas que tenéis aquí, que habéis incorporado las bombillas de bajo consumo a estas lámparas, y el uso de la madera, etcétera. Así que tenemos que aprender como administración de vosotros. En esta escuela se utiliza la madera seria, vamos, tremendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta que realizar nuevamente, ¿tenéis alguna? Bueno, yo la verdad es que me ha hecho gracia cuando he dicho lo de la teoría y la práctica, que muchas veces no van en concordancia. Y yo lo que quería preguntarte, este plan, si estás tú sola, es en colaboración con el resto de compañeras que están en otros sectores, ¿no? Sí. Porque si no sería una locura. Sí. Bueno, el plan fue todo lo participativo que puede ser una organización como la nuestra, pero incluso trajimos personal de las oficinas técnicas de cooperación en unas jornadas que hicimos de 3 días, y aunque tengo que confesar que estaba bastante dirigido el taller,
Bueno, porque tienes que orientar a veces las discusiones, ¿no? Sobre todo si estás invitando a gente que no sabe mucho del tema. Pero sí que ha intervenido muchísima gente, se ha revisado casi durante medio año, le hemos dado tropecientas mil vueltas a los borradores y bueno, ahora está vigente. O sea, de hecho, si alguno pertenece a alguna ONG, veréis que las convocatorias de proyectos se pide que las acciones estén encuadradas dentro de los planes de actuación sectorial, o sea, que no se centren en una prioridad que no exista para la agencia, sino que estén dentro de las prioridades que ha señalado la agencia, dentro de cada uno de los sectores. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo te estaba escuchando y la verdad es que me estaba impresionando de la cantidad de cosas que estáis haciendo en instituciones que es la administración pública tan esclerotizada, ¿no? Y lo que cuesta tanto cambiar. Y de alguna manera te quería agradecer porque creo que personas como tú sois las que de alguna manera ponéis eso que ahora se llama el alma de la institución y gracias a eso las instituciones poco a poco van cambiando. Enhorabuena. Vamos, la primera vez que me dicen esto, muchísimas gracias, pero la verdad es que soy una creyente y creo que me estoy volviendo hasta fanática. El tema ambiental, a veces se me ocurren ideas extrañas sobre qué hacer para despertar conciencias porque estoy horrorizada de lo que está ocurriendo. Es muy difícil. Sí, pero tengo que decir también que la agencia estoy encantadísima. Es verdad que es un mundo muy femenino. Yo vengo en mi otro ministerio era muy masculino, había muchos ingenieros de montes, muy forestales, muy territoriales, y en la agencia es muy fácil trabajar en red, en equipo, y es bastante fácil hacer, enredarnos, que somos un poco enredaderas. Pero muchísimas gracias. Y desde luego es fruto de todos, o sea, todo esto que hemos hecho es participativo y la gente luego al final la consigue entusiasmar. Muchas gracias.